Hola, estimados oyentes, aquí Luis. Quería hacer un audio con el contexto, un poco de etimología y algunos comentarios sobre el capítulo 19. Vamos a ello. Para empezar, algo sencillito, que es el cabriolé, que él menciona en el libro, que un nuevo carruaje que no había aparecido hasta ahora. Habíamos visto la berlina y otros. El cabriolé es interesante porque tiene una conexión con la etimología de la palabra cab en inglés, o sea, un taxi. Se hizo muy popular este tipo de carruaje, de modo que en Inglaterra se usó mucho y después se usaba para otros tipos de vehículos como el taxi, así que la palabra cab viene de allí. Pasemos ahora al bucentauro o bucentoro. Esto es fascinante. En el capítulo 19 vemos que él habla de las bodas del Dux y hace una referencia, un comentario un tanto irónico que yo no lo entendí hasta que vi de qué se trataba esto del bucentauro. El bucentoro viene de Bucino di Oro, que es barca de oro, que después fue latinizado a Bucentauro. Era una gran embarcación que pertenecía a los dogos de Venecia, el dux de Venecia, también se le dice los duques de Venecia. Y ya desde el 1300 creo que es cuando comienza la tradición que consistía en que el duque y toda una comitiva se lanzaba al mar, al Adriático, digamos de la ciudad en sí hasta la isla de Lido. Simbólicamente se casaba con el mar, tirando un anillo de oro al mar. Y ese era el símbolo del casamiento de la ciudad con el mar. Entonces vamos a leer lo que dice Casanova ahí. Me disfracé muy temprano para formar parte de la comitiva del Bucentauro, que favorecido por un hermoso tiempo debía ser conducido al Lido para la grande y ridícula ceremonia. Esta función, no solamente rara, sino única, depende del valor del almirante del arsenal, quien, con su cabeza, debe responder de que el tiempo será constantemente hermoso, garantizando así la virtud de esta burlesca boda que los venecianos veneran hasta la superstición. Pues si el menor viento contrario lograse volcar el barco, se correría el riesgo de que el dux, con toda su serenísima señoría, los embajadores y el nuncio del Papa pereciesen ahogados. Para colmo de desgracia, este trágico accidente haría reír a toda Europa, que no dejaría de decir que al cabo se habían consumado las bodas del dux de Venecia. Bueno, ahí se entiende más el chiste que hace él, que creo que es bastante agudo lo que dice, ¿no? Que bueno, si van todos ahí a supuestamente casarse con el mar y el símbolo de casarse con el mar es arrojar una sortija de oro, bueno, mayor casamiento será si se hunde todo ese barco y todos se ahogan, el símbolo será más fuerte. Y esto que dependía de la cabeza del almirante del arsenal también tiene un rastreo muy interesante. El almirante del arsenal era un almirante encargado de determinar cómo iba a estar el tiempo y era una barca bastante pesada porque llevaba oro en el mascarón de popa y llevaba, creo que eran 140 remeros y unos 60 marineros, en fin, y hay también el nuncio papal. Iban, bueno, toda una comitiva ahí y los de las góndolas y otros barcos seguían esa ceremonia. Este barco y esa ceremonia duró hasta 1798, que es cuando llega Napoleón y lo destruye. Era un símbolo del poderío y la gloria de Venecia y lo destruye. ¿Qué necesidad había, no? Realmente. Pero bueno, así son las cosas. El arsenal de Venecia fue el mayor complejo industrial de Europa anterior a la revolución industrial. Y esos trabajadores que estaban allí, que eran 16.000, podían construir una galera en 24 horas. En el arsenal también trabajó como consultor Galileo Galilei en 1593 y los ayudó a los ingenieros a resolver algunos de los problemas en las construcciones. Por último, quiero invitarlos a observar, a medida que leemos, las diferencias en la estructura social comparada a nuestra época o a épocas más cercanas a las nuestras.
Vemos claramente allí que no hay una clase media. La clase media es algo que sucede más claramente luego de la Revolución Industrial. La sociedad de mediados del siglo XVIII en Europa estaba estructurada mediante títulos nobiliarios, estamentos. Era muy diferente a la actual. Creo que lo podemos notar en los vaivenes de Casanova entre que está en la corte o está en el casino o está con el señor Bragadino, gente de la nobleza, y después con otras personas que parecen alegrarse de cualquier propina que él les dé, incluso si les da trapos. Este sería un tema muy interesante para hacer un audio de por sí con más investigación, más datos al respecto. Lo otro que quería mencionar es la medicina. No existía como tal como la conocemos ahora. No había todavía la higienización que hay. No se sabía de por qué ocurrían las enfermedades. Cualquier enfermedad podía convertirse en una pandemia porque no se la podía parar. Y así es como sucede en ese siglo con la sífilis, con la viruela y cualquier otra enfermedad contagiosa. Así que bueno, eso también nos da un contexto y en algún momento sería interesante hablar más de eso, quizás hacer un audio sobre eso solamente. Y está bueno recordar que en este momento de la historia estamos en 1753, que es el año de el nacimiento de Francisco Balmis, que fue el español que hizo la primera inmunización mundial con la vacuna contra la viruela, y es una linda historia y algo lindo para recordar y admirar. Se los recomiendo mucho a los que quieran googlearlo. Y bueno, con eso los dejo y continuaremos. Gracias por escuchar. No se olviden de darle al me gusta si sé que hay otros de otro lado allí, suscribirse y compartir. Un saludo.